una película que se estrenó el jueves, que está en Cinemateca y en la Sala del Sodre, y Un sueño errante, y bueno, contamos con la presencia de Sofía de Zavala. El segundo apellido. Sofía Betarte, y con Pancho Mañú Arnaval. Más del presente de los apellidos. Bueno, la verdad es un placer que estén acá. Pacho ya ha venido algunas veces para conversar sobre la película, el proceso de creación y bueno, el rodaje, aparte de una película que tiene un fuerte contenido social y político, ¿no? En ese sentido, en principio habíamos hablado de la posibilidad de hablar justamente más de la temática, pero creo que está bueno hablar un poco de los procesos creativos. Así que bueno, no sé, yo estoy acá, pero la idea es que comiencen a... Bueno, buen día. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por venir acá. Mi rol sería un poco de mediador o ir haciendo las preguntas, pero vamos a unir entre todos, ¿no? Lo que queramos un poco conversar con Sofi, que es sobre el proceso creativo. Nosotros, con Isa, ahí acompañamos los procesos de quienes dirigen desde la producción. Pero bueno, hay procesos y procesos, y sobre todo en esta película es una película en su inmensa mayoría empujada por Sofía. Ahora nos va a contar un poco más cómo va trabajando en sus pelis. Pero ayer un poco conversando, más que presentarte y decir, bueno, las cosas que has hecho y demás, me pensé que estaba bueno en la charla irlo como descubriendo. Y ayer pensando en algunas preguntas, esta es tu segunda película, ¿no? Sí. En el 2017 estrenaste otro documental que se llama Atención a Sangre. Y había una pregunta ahí en el aire que era, bueno, cuando pensás en hacer tu segunda película o otra película después de Atención a Sangre, ¿qué cosas fuiste pasando en limpio del proceso de Atención a Sangre, o aprendizajes o cosas que repetirías, ¿no? Con lo cual llegaste a empezar a pensar en este nuevo proyecto. Sí, buena pregunta. Cuando arrancó Un sueño errante, que antes era errante, en principio delivery, después errante y ahora Un sueño errante, era lo que estaba en el plan de desarrollo, era una película coral, igual que Atención a Sangre, eran 3 protagonistas, era lo que yo tenía pensado, y la idea era seguir a esos 3 protagonistas con toda la misma forma que tiene la película, la movilidad, la cuestión onírica, pero eran 3. Y ahí de a poco fuimos, después cuando Guillermo Mairo empezó a ver el material en el montaje, con mucho material grabado, nos dimos cuenta de que había una película solo con ella, de que otros protagonistas iban a sacarle el protagonismo a una historia que era preciosa y que no hacía falta más. Y entonces ahí empezó como también la necesidad de tratar de meternos más en ella como protagonista, como personaje en la cabeza de ella. Como película, ¿no? Que la película tratara de mostrar eso que a ella le iba pasando internamente, que era todo el tema de los miedos como mamá, y eso creo que fue como la gran diferencia con Atención a Sangre, que se mantiene hasta un lugar, pero no, en ningún momento la película Atención a Sangre se mete como mucho en el desarrollo como dramático de la persona en sí. Sí hay un seguimiento y hay mucha cercanía, pero en ningún momento se da, filmar adentro de un cuarto o escenas así muy íntimas entre padres e hijos, que también hay mucha presencia de la familia en Atención a Sangre. ¿En Atención a Sangre se actúa o es como Un sueño errante donde no hay actuación? No, en ninguna, no, en Tracción a Sangre a veces sí yo charlaba más, no eran entrevistas, pero sí yo tenía charlas con mi voz en off detrás de cámara, pero no, actuación creo que soy muy mala dirigiendo actores. Es más un documental. Sí.
Pero y ahí en ese proceso de ser más documental o intentar no sé, no les pedís nada, no propones nada, te quedas como en el lugar de observar a la persona. No, hay propuestas, sí. Hay propuestas que vienen de los dos lados. Poner en un sueño errante está... Yo sabía que ella iba a esconder el tema del dinero, porque eso es algo que hacen todos cuando van. Y eso era algo que teníamos. Bueno, cuando lo vayas a hacer, avísame y lo hacemos, porque ya toda la preparación, la aguja de coser, el hilo, la gilet, todo un proceso en esconder dinero, elegir qué prendas. Y vos ya sabías que ella lo iba a hacer por haber conversado con ella y claro, un poco, en estos días tengo que guardar la plata. Sí, y después estaba ahí y me dice, vamos filmando lo del dinero, y se lo puso a hacer y la filmé. Entonces, Y ahí igual surgió lo de los pasaportes. Y me dijo, pará, vamos a... Quiero que Joana pruebe esto, que era la menos plausible de revisar, por eso le pide que lo esconda ella, porque es mucho menos probable que la revisen a una niña, la revisen a adultos. Los adultos revisan absolutamente todo. Dentro de lo que estamos hablando, como para si alguien no sabe, la película trata un momento en la vida de Joana, que es una mujer cubana viviendo en Montevideo, trabajando como delivery, por eso el nombre original del proyecto era Delivery, y sigue este proceso de estadía en Uruguay y de migración hacia otro lado, que hablamos de dinero, hablamos de pasaportes, Sí, hablamos de esconder documentos. ¿Cómo fuiste encontrando o viviendo el proceso de Joana? Desde un inicio que la conociste más o menos, yo te imaginaba qué es lo que ella iba a estar haciendo y vos siguiendo de su vida, o fueron como cambiando las cosas a medida que... Y cambió todo, en realidad. Joana tenía pensado quedarse en Uruguay, a ellos les encantaba Uruguay, y en principio veían posible vivir acá, vivir bien, mandar remesa a Cuba, que es una carga económica bastante grande que tenían, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo no cambiaron sus planes, y la película también fue adaptándose a eso, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento, en esto de lo político que decía Gabriel, Traición a Sangre es una película que retrata la vida de 3 familias clasificadoras de residuos, de Montevideo, gente que trabaja vinculadas a la clasificación, vinculadas también trabajan con animales, con caballos, y están como en un momento, la película retrata un momento muy puntual, ¿no? Donde la nueva legislación empieza como a limitar la circulación de caballos por la ciudad. Entonces como que en aquel momento había una situación muy concreta, ¿no? Muy clara de algo que estaba pasando, que vos veías, que escuchabas, que sabías que estaba pasando, y querías un poco como retratar esa situación de esos trabajadores en relación a esa nueva política. Y acá ¿cómo es que no había algo como tan concreto, o sí? No, acá no había un cambio de legislación, ahí justo había un cambio de legislación de la intendencia, y estaba habiendo mucha requisa de caballos, que son los animales que trabajaban, ahora trabajan más con carromoto, como un plan de la intendencia de recambio. Pero en ese momento era mucho carro-caballo, y hubo un cambio de legislación en la gestión de residuos. O sea, las empresas, o sea, los comercios, etc., que antes les daban su residuo más o menos organizado al clasificador que pasaba a buscarlo por un horario y un día, eso se prohibió y empezó a exigirse que los residuos se dieran a empresas de levante, se llaman, que son empresas que tienen que tener un camioncito registrado, habilitado. Entonces todo eso se cortó y generó mucho conflicto en los clasificadores, porque les cambió una forma de vida y una vida de trabajo y de ganarse esos clientes, ¿no? Porque son clientes que muchos tenían años y años y años de pasar todos los sábados a tal hora a buscar esto, y ya tenían sus recorridos armados. Entonces ahí fue como un momento de mucha como tensión. Yo ahí me había vinculado al sindicato de clasificadores, entonces estaba como al tanto de todos esos cambios de legislación y un momento de conflictividad.
Pero con esto no, a mí con Un sueño errante lo que más me llamó la atención era la cantidad de personas migrantes que estaban trabajando en este rubro. También me interesaba saber por qué, o sea, por qué no otros rubros. Acá era, no sé, 90% de personas migrantes y, no sé, 10% de mujeres, como para manejar algún tipo de porcentaje. Y nada, me interesaba ver el contexto y por qué se daba el trabajo de esa manera, ¿no? Es un trabajo muy precarizado, con una situación de dependencia laboral encubierta. Me interesaba como ver por qué se estaba dando eso. Y en eso encontré a Joaris y en realidad ahí me sedujo su historia de maternidad, que más allá de que yo tengo capaz que una visión politizada, creo que todo el mundo la tiene, pero de ver el mundo, acá lo que yo veía que en ella era su maternidad la que estaba moviendo todo, ¿no? El vínculo con su hija, y ahí decidí enfocarme ahí en ella como mamá. Sí. Entonces la película la hacía ella y el vínculo con la hija, porque me pareció que era lo más honesto para respetar la protagonista, la perspectiva de la protagonista. Como que podemos pensar que surge el tema y a partir del tema encontrás el personaje y después profundizás en esa persona, en su situación. Sí. Sí, para darle lugar a que ella exista, de verdad. Si tú quieres ir haciendo preguntas, yo una de las cosas que siempre he pensado y que me resulta como re interesante de tu trabajo es, vos hablas de, como hay un tema en el mundo del trabajo, ¿no? Claramente en Reacción a Sangre teníamos a los clasificadores y vuelven a esa nueva situación que condicionaba sus posibilidades laborales y sobre existir, digamos, o subsistir. Y acá también había un interés de, bueno, hay este mundo de laboral precario, como es pulverizado, de las aplicaciones, de libre y demás. Como que hay un lugar de eso, de ver un poco, reflexionar sobre el mundo del trabajo en tu película, pero me interesaba también pensar en cómo es tu mundo del trabajo, cómo es para vos el abordar por qué hacer películas sobre el mundo del trabajo y no sobre, no sé, cuestiones de tu intimidad, por decir algo que es algo que se guste mucho últimamente en el cine documental. O sea, ¿qué lugar ocupa para vos el trabajo documental y por qué utilizás desde ese lugar abordás estos temas y no otros? Una buena pregunta. Yo creo que el trabajo a nosotros nos estructura como personas, de lo que vivís, o sea, de tu forma de vida, lo que hacemos 24 horas del día depende también mucho de qué trabajás, cuánto ganás, qué horario tenés, en qué condiciones trabajás. Y eso siempre me atrajo, porque bueno, creo que lo que mueve el mundo son las personas que trabajan, y me interesa eso. El oficio siempre es algo que me interesó mucho, el trabajo, el saber hacer algo. Creo que va por ahí el interés. Y también cómo va cambiando ese mundo laboral a medida que avanza el mundo. Por ejemplo, en el tema de los clasificadores había habido un cambio en la legislación que generó otro montón de cambios en la vida misma de esas personas a partir del mundo del trabajo. Y acá en la protagonista de la película también justo coincidía que su vida como inmigrante, su movilidad también era reflejada en su trabajo, que estaba todo el tiempo de un lado al otro. Entonces había una analogía entre el mundo del trabajo y su vida misma personal, su trayectoria. No sé si contesté ahí. Sí, claro. No, en el título de la charla, algo así se hablaba de la analogía, el proceso creativo entre la analogía y lo onírico. Sí. Me llamó la atención un poco esos dos conceptos un poco antagónicos. Sí. No sé. Sí. Bueno, la analogía en realidad es la analogía entre el trabajo de delivery, de
estar todo el tiempo cambiando de lugar en la ciudad y no tener claro el próximo punto de parada, que era una analogía con la vida de la protagonista, que ella se había venido a Uruguay con la intención de quedarse, trató de quedarse, pero bueno, las cosas no fueron bien y decidió migrar de nuevo. Por ahora está en Estados Unidos. Esperemos que pueda seguir quedándose allá porque está muy complicada la situación. Y a partir de esa analogía también yo empecé a ver que había toda una cuestión de sus miedos como madre que iban colándose y que me parecía que estaba bueno darle lugar en la película. Y entonces ahí surge también la analogía no solamente con el espacio de ella que ella recorría, sino también con el espacio psicológico de la protagonista que empieza a colarse ese miedo que ella lo tenía adentro pero que no lo veía. Entonces decidimos construirlo con el montaje y sonido, sí. ¿Y eso cómo lo fuiste construyendo? ¿Qué elementos empezaste a utilizar o a probar para construir la subjetividad de ella? Sí, primero el sonido, sobre todo en la ciudad, elegir filmar la ciudad en movimiento, vacía, muy vacía. También para mostrar la soledad de la protagonista en la que estaba tomando estas decisiones, porque ella vivió este proceso como de bastante soledad de carga de responsabilidad. Creo que capaz que muchas veces se vive así, ¿no? La aplicación es algo que en el momento que se migra de esta manera estás completamente solo. Es un trabajo muy solitario, ¿no? Es un trabajo muy solitario. ¿Hay algo que perdí la pregunta? No, la última fue de Pancho. Igual me quedo ¿Cómo los recursos para trabajar con niños, la ciudad vacía y dentro de esa ciudad vacía empezar a construir el sonido, que los sonidos del viaje que yo iba a hacer empezaran a aparecer en la ciudad. Ahí está la construcción sonora de Daniel Zafarian, que empezara a aparecer dentro de la ciudad vacía y ese sonido empieza a tomar cada vez más protagonismo hasta que empiezan a aparecer imágenes mismo que ella tenía de recuerdo, que es la idea de construir, que ella tenía de recuerdo cuando ella vino a Uruguay, que también vino a través de Coyotes a Uruguay y atravesó la Guyana, Brasil, hasta que llegó ella entró por Rivera, Uruguay, cuando entró y entró en general ahí se entraba buscando refugio, que era una forma por la que entras y Uruguay no te deporta. Uruguay no deporta, pero esa era como el trámite que había que hacer en la frontera. Entonces, desde que empezaste a acompañarla a ella, ¿ya tenías clara esta idea de retratar un poco su psiquis o sus cosas, o eso sí. Viene después? No, eso estuvo desde el inicio, desde el desarrollo. Sí. Y después fue cambiando la forma en la que lo pensábamos hacer. En un momento pensamos de utilizar imágenes que o nosotros o ella filmara durante su migración hacia Estados Unidos, pero después eso fue totalmente descartado por el peligro que significaría. Y bueno, entonces ahí decidimos hacerlo filmando en Brasil, que es coproducción con Brasil la película, y filmamos en la Mata Atlántica. La selva atlántica, como para retratar eso que ella tenía en sus recuerdos de venir y que era lo que ella recordaba de su trayecto migratorio. ¿Cómo la conociste a ella? A ella a través de otro delivery cubano que me había pasado el contacto de otra persona. Y me pasó el contacto de ella, que me parecía que le podía interesar. Y bueno, me invitó a la casa. Hay playas muy hospitalarias, en general los cubanos. ¿La contactaste y fuiste a la casa así de una? ¿No fue que la encontraste en algún lugar? No, me dijo, venía a mi casa, me dio café, comida, cocina muy bien. Y entonces, bueno, hablamos, hicimos bastante onda de una. Yo nací en Suiza, mi padre uruguayo, mi madre colombiana, entonces empatizamos, creo, bastante con ser un poco de otro lugar, las dos, ella más que yo capaz, bastante más.
Y nada, ahí ella me propuso hacer una película sobre su vida y ahí arrancamos. Sí, sin mucho plan. Pero yo sabía que estabas intentando hacer una película. Sí, hablamos de que ella me propuso que yo hiciera una película sobre ella. Sí. Y ahí en realidad como pauta lo que sí yo mantuve desde un principio es que quería que ella estuviera bastante como cerrada en el cuadro. Que había una película de los hermanos Dardenne que a mí me encanta, que se llama Rosetta, que seguramente la hayan visto, que está toda la película siguiendo una protagonista. Y como para tener una pauta, ¿no? Algo, o sea, sin guión ni nada, pero para tener un criterio de cómo voy a filmar esto. Y bueno, eso fue como el criterio durante toda la película, siempre estar cerca de la protagonista y mantener su perspectiva. ¿Durante cuánto tiempo fue el rodaje con ella? ¿Y entre qué años? Porque una de las cosas que me quedé pensando después de haberla visto es cuando primero arranca y obviamente con tapabocas te das cuenta de que todavía está en la pandemia y en un momento un poco particular, importante, la pandemia, pero me quedó esa cosa de que después ya hay menos tapabocas o ya no hay. Sí, filmamos durante el tiempo. Arrancamos en el 2021 y ya lo hemos terminado. 2023, 2024, alguna última cosita de filmar. Sí, como 3 años. Nos tomamos el tiempo, fuimos montando el paralelo, entonces montábamos. Así que ella tuvo varios años, primero sin la hija, después con la hija. Y tuvo varios años en Uruguay. Sí, ella estuvo, ¿cuánto habrá estado? Como 5 años estuvo. Sí. También otra cosa que no se cuenta es, sin hablar mucho de la película, la plata que consigue, entonces tiene que haber estado un buen tiempo para poder conseguir ese dinero. Sí, el dinero y lo último fue con trabajo y vendieron todo, absolutamente todo. Claro. Sí, todo lo que habían conseguido lo fueron vendiendo de a poco y ahí juntando, porque es una suma abismal. Sí, impresionante. Una pregunta esa. Sí, tremendo. Y después tienen mucha capacidad de ahorro. Ellos venían de un lugar muy humilde de Cuba y la verdad que están acostumbrados a vivir con lo necesario, con lo justo y necesario. Sí. Mucha capacidad de ahorro. Todo el mundo me pregunta esto, ¿cómo hicieron para ahorrar en Uruguay? Claro, una vida muy austera también. Y en esto que vos decías, en un momento decidís como tomando una referencia de esa película de Rosetta, como quedarte con ella o trabajar más hacia el valor del plano. Esas decisiones, ¿cómo las vas tomando? O sea, ¿estás sola? ¿Trabajas con alguien? ¿Cómo es tu búsqueda también de referencias para esta película? ¿Esas referencias fueron cambiando en el proceso o desde siempre fue como más o menos lo mismo? Hay varias referencias, pero de la forma de seguir a la protagonista, estaba esta y hay una película también que fue referencia, que también es otra ficción, capaz que puede ser la película, me parece un poco ficción de rato, que se llama Ghost Tropic, Trópico Fantasma, de Baz DeVos, mi directora, creo que es de Bélgica, que también es una mujer, es una noche de una mujer, y también tiene elementos de sonido también que la va llevando al final. La película del final es feliz, la de Trópico Fantasma. Sí, pero mayoritariamente la búsqueda de referencia de eso es bastante sola. Bastante sola. Sí, después cuando ya la película está más avanzada y hay más escrito y eso, ahí estuvo Mariana Cañones como consultora creativa. Sí, pero ella cuando tenía algo. Y eso, y como que desde antes o cuando vas abordando el tema también vas abordando esto del lugar estético y la referencia de cómo filmar sobre esa temática que te está interesando. Sí, también la distancia con la protagonista. Acá como hicimos un vínculo muy cercano, también la cámara está muy cerca de ella. Sí. También depende un poco de la corporalidad, ¿no? Estás con una cámara ahí todo el tiempo arriba de una persona. Sí, también depende. Me llama un poco la atención las referencias que son ficciones, pero también me da a entender que la propia protagonista, como un poco decía Melissa, es como, si bien es un documental y queda clarísimo el registro,
pero también su propia forma de ser extrovertida es como una cuestión que se puede asemejar un poco a estar rodando. Sí, ella es muy expresiva, tiene una cara de ficción y bueno, y también el haber estado presente en ese espacio privado, ¿no? En ese dormitorio, está bastante, implica también una naturalidad que los protagonistas, acá ya también está la familia, los protagonistas tienen frente a una cámara, ¿no? Que a veces es muy complicado, ¿no? Y más una niña. Sí, bueno, a Joana fue la que más le gustaba. Sí, yo ya por la niña un poquito la cámara. No te vas a venir a filmar, ¿viste? Sí, Joana era la principal, así, la que más quería que yo fuera filmada todo el tiempo. Le encantaba. Y después mucho tiempo, yo a Joana la conocía mucho antes de que llegara la hija, entonces ya habíamos hecho mucha onda y yo le había ayudado con un montón de trámites que hay que hacer. Uno migra y hacer un montón de trámites con todo. Y nada, ya había una naturalidad de yo en el espacio, en la casa. Y después, bueno, yo siempre llevaba la cámara, a veces no, pero generalmente la llevaba. Pero muchas veces no, o sea, no filmábamos. Si surgía filmar, filmábamos. Que tal, como toda familia, a veces da para filmar, a veces no, ¿viste? No, te llevas en un momento que no, y bueno. Eso también a tener un poco de cintura de que la cámara acompañara momentos acordes. Igual supongo que hay una diferencia en el hecho que ella haya propuesto hacer la película. No es lo mismo cuando tenés que seguir un personaje que se siente como... Que lo tenés que convencer. Que lo tenés que convencer y estar como... No, ella siempre tuvo mucho interés en mostrar su propósito de vida acá en Uruguay como persona migrante. Sí. Ella tenía como interés en mostrar eso. Y ella te proponía cosas, te decía, ay, vamos a filmar haciendo esto, lo otro. Sí, a veces sí, como a veces te traía yo, cosas. Sí, me decía, ay, hoy vamos a hacer esto. Yo iba a decir que hoy vamos al zoológico. Claro, la ausencia de guión en realidad la superó el vínculo que se logró entre ustedes y los acuerdos. Porque eso hizo que la película resultara así. Sí, yo creo que sí. Claro. Sí. Y hablar y conocerse, ¿no? Claro, Cualquier eso es persona. entre ustedes, eso que ha sido fundamental. Sí. Qué bueno. Sí. Conocerse en la cotidianidad, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí, que fue eso. Nada, me parece es como saliendo un poquito del rodaje, eso me parece que hacer una película sobre migrantes que trabajan de delivery en este Uruguay de los últimos años es como meterse en un problema o en una realidad social realmente importante, ¿no? Trascendente, sobre todo montevideana. Eso también creo que es un plus de la película y que también tiene que ver un poco con la repercusión que está teniendo en salas y la repercusión que está teniendo en medios, porque es una problemática social muy actual. Sí. Eso creo que también es importante, es decir, como, qué bueno, hay una película que trata sobre un tema que todos estamos viendo. Que todos lo vemos, ¿no? Migrantes, cubanos o venezolanos, sobre todo, que su principal fuente laboral es esa y es un laburo precario, con muchísimos problemas y con muchos peligros y con muchísimas cosas que generalmente los uruguayos tratamos de no tenerlo. Sí, también reflejar un poco las nuevas economías, o sea, cómo nos afectan esos nuevos cambios en las economías de forma a las personas, ¿no? Como seres humanos. Después, por otro lado, también ese fue un motivo para estrenarla ahora, no seguir esperando, sino estrenarla lo más rápido posible. Y ahí, para que no pierda en relación a eso, vos hoy mencionaste al sindicato de clasificadores con quien te vinculaste en el proceso de Personas Sangre. Acá sé que también te ibas vinculando con distintas organizaciones e instituciones. Y ahí te quería preguntar cómo se va dando esa relación, si es como una curiosidad tuya de vincularte con distintas organizaciones sociales y a partir de ahí surge una temática que se llama los clasificadores están en esta o los
los Sí. que están en esta, y cómo se va dando, o sea, cómo esas organizaciones ayudan en tu proceso de crear la película. Bueno, vincularse a las organizaciones es más que nada, bueno, fue diferente en los dos casos. En Tracción a Sangre, el sindicato de clasificadores a mí me parecía súper interesante como gremio, porque es un gremio que nace de una forma muy particular, con el padre Cacho, el trabajo social del padre Cacho, que fue un cura con un trabajo social muy tendiente a la teología de la liberación, y me parecía muy interesante. Y el sindicato de clasificadores surge ahí, y a mí eso ya me parecía recontra interesante, me parecía muy particular de Uruguay, ¿no? que hay este tipo de cosas raras, si se lo compara con otros lados, otros lugares del mundo. Y bueno, me fui ahí, fui a otro montón de lugares, pero también fui a eso como que me atrapó, el sindicato de clasificadores. Claro, pero esto, ¿no? Como parte de tu metodología de investigación al abordar temas es, bueno, ir a conocer estas A todas las organizaciones. organizaciones e instituciones también que trabajan el tema, así como para empaparme y leo muchísimo sobre el tema y hay que leer distintas campañas sobre el tema. Y en el caso de los delivery, sí, al principio me contacté con organizaciones que trabajaban con migrantes. Ahí estaba Idas y Vueltas, que a mí me parecía que tenía muchísima llegada con la población migrante directa. Me encantaba el trabajo que estaban haciendo. También fui al sindicato de repartidores, estuve por todos lados, leí un montón de cosas, cuestiones de realidad, no sé, cómo es. Y en el proceso creativo es eso, es informarme y también de ahí vas conociendo como posibles protagonistas. Ellos se dan un poco, como decían, estoy buscando a alguien, ellos te referencian o te pasan contacto, o bueno, le muestran cosas que estás de- escribiendo o haciendo y ellos te comentan. No, eso no. Es más que nada conocer. Ajá. Conocer cómo funciona las personas. Sí, un trabajo de campo ahí medio de hormiguita hasta sí encontrar protagonistas, pero creo que sobre todo es una intención informativa. Sí. Ahí va. Sí. Eso de contactarme con tantas organizaciones e instituciones. Sí. Sí. Después, obvio, después les muestro la película y me interesa saber como su visión como persona que trabaja el tema desde otro lugar. Pero sí, creo que es eso. Yo tengo una pregunta que por ahí en realidad pienso en cómo la fueron filmando y cómo fue como el proceso de, ¿no? Así como ella juntaba sus monedas, o sea, producción también las suyas, como para llegar a estrenar, cuántas personas por ahí pudieron trabajar en el equipo, como hablando del trabajo, Detrás de cámara. Ahí va. Bueno, sí, el equipo, toda película se va agrandando. Acá tenía la particularidad que dentro de la casa filmaba yo sola siempre, para mantener esa intimidad con cámara, sonido directo. Después Daniel Zafarian arregló todas mis metidas de pata en postproducción. Pero sí, cámara y sonido en la casa hacía yo por esa cuestión de intimidad, y como no había guión, también yo soy camarógrafa también, entonces me queda mucho más fácil como en el momento y yo encuadrando y dirigiéndome yo en el momento. Y después, eso en el rodaje, después fuera de la casa todo lo que es en movimiento, ya éramos un equipo de 4 personas. En general éramos Belén Ballesteros, Cory Foley y Elisa Barbosa como cámaras, una sonidista, Micaela Yáñez, en el momento, y yo
como cámaras iban Colin o Elisa, ella iba dirigiendo, yo iba manejando y Samira también iba ahí con cámara. Después hay un montón de personas que manejaron para seguirla a ella y filmar. Ella saltaba delante de una cámara, filmaba, volvía a subir, eso cuando no era en movimiento. Después está el diseño sonoro, música de Daniela Farián. Después está el montaje Guillermo Madera, la postproducción de color de Artemisa, que son Diego y Elisa, Diego y Elisa Barbosa, que también hizo cámara. Después producción, Pancho Isabel. Después la coproducción brasilera, un productor de campo brasilero también, Licará. Sí, cuando fuimos a consultoría, sí. Ahí va, eso quiero decir, las consultorías también, ¿no? Empezaba a sumar así un equipo grande que van colaborando en distintos momentos según la necesidad de la película. Pero como en rodaje, como para ir descifrando un poco el esquema, generalmente filmaba Sofía sola y se armaba un pequeño equipo de rodaje, sobre todo en las filmaciones que también eran como, se organizaban un poco, ¿no? Para hacer esto del cámara car, lo que se llama cámara car, ¿no? Que filmar desde un auto a otro vehículo en movimiento. Y una cosa interesante que yo me quedaba pensando ahora a partir que ibas hablando, es que por ejemplo el proyecto empieza a correr y a filmarse sin haber tenido fondos, ¿no? Desde Uruguay, hasta en un inicio. Y una cosa que a veces te pasa es decir, bueno, voy haciéndolo yo un poco todo y cuando consiga algo más de plata, algo más equipo. Y en este caso no era tan así, nunca tuve esa necesidad, el día que tengamos recursos vamos a hacer 8 dentro de la casa Joali, ¿no? Que hay proyectos que sí varían hacia ese lugar. En este caso era bueno mucho más pagar las deudas y seguir filmando con ellos un poco en este esquema y alguna cosa puntual, ¿no? Pero no tenías esta necesidad de decir, quiero ir con un sonidista porque no sé qué, igual y que me haga la cámara porque no estoy convencida, ¿no? Como que hay una cosa muy de vos, el registro, eso en la intimidad más tuyo, como que estuvo como a lo largo de todo el proyecto con o sin recursos el proyecto. Sí, porque era una situación muy tensa. El tema de las decisiones, migrar dentro de la casa también. Tensa no, o sea, que hay que tener mucho cuidado. También cuanto menos gente sos, con menos intimidad. Sensible. Un tema muy interesante creo es que desde que se eligió la protagonista y pensaste en hacer una película, el trayecto y las decisiones de la protagonista se dieron en el transcurso de la película. Es decir, cuando vos empezaste esta película, vos no pensaste que ella se iba a volver a ir a Estados Unidos. O sea, la película en ese sentido es también un salto al vacío. De hecho, porque vas a contar una historia que no hay un guión. Y en relación a eso, cuando Sofía hablaba de que en un momento tenías esta idea de tríptico, era un poco porque querías un migrante recién llegando, ¿no? Claro, sí. Había como esa idea de un migrante ya más establecido y otro migrante pensando en volver a migrar. Entonces, como para mostrar ese ciclo de movilidad, buscar 3 personajes en momentos distintos. O sea que uno te hizo todo eso. Como que Joali fue viviendo ella ese proceso de llegar, traer a su hijo, bueno, en realidad ya había llegado, pero traer a tu hija, tener una más establecida y decidir volver a irse. En aquel momento iban a ser 3 personajes distintos. Porque a veces también te pasa entre los procesos, ¿no? Decir, me encantaría encontrar un personaje que venga, que esté con problemas, que se quiera volver a ir, y decir, pero va a ser difícil, a ver si encuentras ese personaje se puede no pasar, digamos. Tengo una pregunta, porque hay un momento en el que Joali habla con su madre, y bueno, y un poco ahí es un poco doloroso porque le dice, bueno, ya no puedo seguir viviendo acá, no es lo que esperaba. La madre, ella es hija única, tiene hermanos. Tiene hermanos. Sí, tiene hermanos en Cuba. Sí, tiene hermanos en Cuba. Sí. Pero acá ella en su familia siempre fue como yo digo la vanguardia. Ella como que sí. Sí, como que abre la voy a buscar algo sí, mejor. ella, sí.
es la hija mayor. Sí, siempre fue así. O sea, yo me di cuenta del año pasado fui a Cuba y conocí a su familia allá. Y tal, y eso también, sí, nos encontramos con ella allá en Cuba. Y conocí a la familia y tal, me di cuenta que ella es así en todos lados, como es en la película. Y tal, y me di cuenta por qué había sido ella la que se fue. Es una persona como muy, aparte del optimismo que tiene, es muy emprendedora, muy de buscarle la vuelta en todo. Y ahí también comprendí un poco eso. Sí. ¿De qué zona de Cuba se llama? Es cerca de Olín, cerca de un pueblo que se llama Floro Pérez, pero es de campo, es en el campo. Sí. Tipo, como güey, esa zona ahí medio. Oriente, Ah. Oriente, sí. Sí, Oriente. También es interesante porque la película muestra la visión de los migrantes sobre el Uruguay. Sí. Es algo que no está muy representado, no está representado en el cine también. Sí. Quizás en cuestiones muy particulares, muy pequeñas, pero creo que hay 3 o 4 momentos en que queda Sí, lo claro. de la escuela, sí. Sí. Lo de la escuela yo lo recuerdo porque no llegué a Uruguay en el primer día de la Comentario de la escuela. niñez. Sí, eso queda ahí marcado a fuego. ¿Cómo es lo de la escuela? No entendí. El primer día de escuela, que en la película estaba el primer día de escuela de Joana, todo el tema de la compra del atún. Sí, eso sí. Que no sabemos, claro. Sí. No, y cuando la niña Que dice, los botones vayan para atrás, que es inconcebible, es lo menos práctico que hay, pero viene de cuando las mujeres las vestían, entonces los botones de las mujeres estaban así para atrás. Entonces, claro, esas parecen la camisa de fuerza. Dentro de que vos sabías de cómo los migrantes viven, también hay unos momentos que la hija, ¿no? En algunos le dice a madre, ¿y cómo te fue hoy en la escuela? Y me fue así, me fue así, me pelearon, me hablaron mal, no sé qué. ¿No? Como que hay algunos momentos donde se deslizan algunas pistas de cómo estos migrantes se sienten un poco en Uruguay, ¿no? Por momentos, ¿no? Y eso que están en una zona, yo custodió por ahí, Sí. lleno de migrantes, Sí. muchísimos. Yo tengo en mi cuadra y más cubanos que uruguayos. Sí. Sí. Y hay algunas pensiones y algunos apartamentos. Sí. Chicos, casas grandes, muchos trabajan de delivery, siguen trabajando de delivery. Pero lo que sí veo es que si pasa determinado tiempo, se vaya, casi todos tienen su lleno de mano, pero su cosa de asado, sacan su carrito y hacen su... Entonces es como que hay un proceso de la apropiación de también. Y Palermo particularmente tiene esa cosa muy... Mauricio Parradivino porque me parece muy integrador. Sí. Musicalmente también. Sí. Porque incluso sin saber mucho de candombe, hay algunas comparsas que ya tienen un sonido distinto por sus integrantes caribeños. O sea, de a poco, pero hay un proceso, es decir, se está hablando, y musicólogos están hablando de que candombe es cierta, que están habiendo y que capaz que en un futuro el candombe va a tener determinadas características un poquito distintas. Hay un proceso interesantísimo de que yo veo a cubanos o venezolanos cargando el tamborín. Varias culturas. Y es otra. Que hay algo interesante ahí en esta de la migración, que es un rasgo identitario de origen de la migración afro-uruguay y la migración afro-cubana que llevó ese elemento que es la música y el tambor allá y acá, y ahora como un reencuentro, ¿no? O sea, es interesantísimo. Sí. Como ese origen común es un elemento que hoy los encuentra. Los encuentra en una síntesis diferente. Muy interesante también. No había pensado en el sonido de los tambores. Yo no me di cuenta, pero sí, hablando con gente, sí me di cuenta de que había muchos integrantes que no eran uruguayos. Y gente dice, no, mirá, están tocando distinto. Nada que ver el cambio de tema, pero hablando de esto, algo que me ha pasado últimamente, no sé por qué me salta en redes sociales un cubano
que habla de pintores, es un pintor, se ve un artista cubano, pero que habla de artistas uruguayos. Se ve que un estudioso de arte plástica. Y es re interesante porque es eso, como que empiezo a saber de artistas uruguayos que sé poco o nada, a partir de una visión de un cubano viviendo en el lugar. Y cómo hay cosas como que las vibra y las lee como de otro lugar, y como, mirá, que este tipo es una mirada muy interesante. es como otra mirada, lo mismo por ahí que está acá, que se apropia de eso también, ¿no? No es como, sí, es bien interesante. Y por suerte pasa también, ¿no? Porque me parece que ese tipo de reflejo empieza a hablar de que, bueno, de que tal, no es solo una comunidad que llegó y quedó como isolada, aislada, sino como que se empieza como... hace esa sola migratoria, por ejemplo, ¿de qué momento te llamó a vos la curiosidad? ¿Hace cuánto tenemos esta nueva ola migratoria caribeña? Que a mí me llamaba la atención así, hace 2018. Ah. Sí, 2018, sí. Sí, estamos hablando, pero siento que tiene más de 10, 15 años, quizás. Sí, bueno, 2014, 2015 creo que fue cuando empezó a llegar más gente. Sí. Pudieron filmar ahí en Brasil, porque hoy estábamos hablando de unos compañeros míos de clase que son médicos y hicieron la misma travesía y en el mismo tiempo, o sea, lo cual me da como a sospechar que hasta vinieron en el mismo, porque entraron a hacer para el mismo lugar, hicieron toda la travesía ahí en las barcazas esas. Son rutas que ya están. ¿Eso pudieron llegar a filmar así tal cual? O... No, todo eso lo reconstruimos, son las partes oníricas de la película, como oníricas visualmente, ¿no? Pero no filmar no, porque es como poner en riesgo en realidad, no solamente al equipo que filma, sino a las personas que realmente tienen la necesidad de atravesar eso. Entonces, ahí decidimos no filmar, o sea, en realidad esos trayectos. Sí, hicimos un intento en México, pero no fui yo y era una persona del lugar. En un momento había como una intención de filmar pasos fronterizos, no nosotros seguir un trayecto de alguien, que eso como se descartó. A la protagonista. Claro, pero sí alguien en lugares reales de filmar, bueno, cómo entran, cómo salen, cómo pasan ese puente, cruzan ese río. Y en México lo intentamos hacer sin mucha suerte, en el sentido de que dimos primero a una persona, después no pudo, después a quien terminamos contactando y fue y filmó cuando nos manda el material. No pasó nada. Y a partir de ahí fue bueno, ¿qué es lo que revisamos? Y es algo más onírico y más como un ambiente y recrear esa psique. Y ahí dijimos, bueno, vamos a filmarlo nosotros en algún lugar también que tuviera que ver, porque es eso, esos lugares donde filmamos en Brasil son parte de esa ruta, pero no seguimos ahí, sino que fuimos a reconstruir. Y no eran como cosas como muy realistas en esa filmación, sino que fuera algo que no se distinguiera muy bien dónde estaba, así que fuera un lugar selvático, pero que no hubieran elementos que trajeran a la realidad. Sí. Y tampoco recreamos cosas, ¿no? Porque también podría ser esa opción, bueno, traigamos actores que son... O que ir allá y claro, ahí vamos, llevarlo a ella, claro. Sí. A veces son recursos que el documental utiliza. Sí, uno de los méritos y también que te quedas un poquito, no digo que se la palabra frustrado por una para niñez, digamos, la película obviamente te enganchas muchísimo con la protagonista y su derrotero, ¿no? Sin duda, pero cuando terminas te quedas con ganas de saber, bueno, pero ¿qué le pasa? Chico, por lo menos que pongan letrina, siga que está bien. Y era el lápiz, todo el mundo termina aquí. Yo lo completé y yo Sí. me quedé con eso, salimos conversando de ese tema. Sí, ahí es una peleadora. Nos pasó estar en la sala del cine y estaba Gabriel, ella y yo, y terminó la película y una señora se levantó un poco enojada y un poco, ay, me encantó la historia, decía la señora. Pero no puede terminar así, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo quiero saber más. Y le decía a la persona de la sala, pero, ¿cómo va a terminar así?
Quería que le contara que había Sí, sí, pasado. Y el chico le dice, Sí. no sé, es el primer día acá. No la conozco. Sí, no, ahí Debería decir a era. los chicos de Sodre que están Sin preguntas, llegó bien. Vas a tener que saber lo último. Sí, hay gente que habla de eso de la segunda parte. Sí. Lo gracioso es que eso es. Ella me propuso hacer la secuela de eso. Ahí va. Pero como hay la intención de generar un poco ese sentimiento en la gente. Sí, yo, bueno. Porque mucha gente te acá- insistió, che, no Sí. revisás un final. Sí, algo que sí. No, mi idea era, bueno, cuando ellos se van ahí en el aeropuerto, yo me con el corazón acá y así estuve por 3 semanas, mientras estaban de 3 a 4 semanas, fue el viaje de ellos allá. Que estuve esa semana con el corazón acá, a ver si llegaban, ¿no? Porque se puede llegar como no. Sí. Y dije, le voy a transmitir esto te quiero transmitir esto a los espectadores, que tengan el mismo sentido, lo mismo que yo sentí en el momento de que se fueron y que los perdí físicamente. Yo me despegué de la familia, de Joari y su familia en ese momento y quería transmitir ese sentimiento, sí, de dejar. Es Sí, que es la incierto. incertidumbre total. Un destino incierto. Sí, y está. No, está bien. Esa fue lo que era sí, la verdad es un sentimiento horrible, pero es lo que yo sentí. Pero en esto del proceso también, se llegó a ir a Estados Unidos. Sí, y a después filmar. sí. Digo, como que ese material en un momento, bueno, no sé, creo que nunca lo voy a usar. Sí, Pero más vale tenerlo que no tenerlo, porque si después decidimos, no vamos a llegar un año después que ella ya Sí. llegó, ¿no? Como en esto del proceso, digo, vos lo tenías claro, pero por la duda. Sí, por las dudas, sí. Y también la necesidad de verlos, de verlos allá, sí, también, sí, eso. Filmar un poquito más. Sí. Creo que también hay una cosa como de ciertas formas de contar a las cuales quizás estamos como más acostumbrados, de, bueno, el famoso final feliz, ¿no? Sí. Y como, bueno, tengámoslo por la duda, ¿no? Digo también que eso, cuántas cosas filmás sin tener del todo claro lo voy a usar o no, y cómo después esas cosas pueden volver por otro lugar que lo había filmado con una intención y lo usaste con otro sentido. Eso como... Y yo filmo, en realidad, como filmo, pero hay montones de cosas que no, y que después en el montaje y también en el sonido que... ¿Te acordás como un Sí. ejemplo de algo que apareció después? Mira, al final estamos... El inicio de la película con el off de Joaris hablando con otro repartidor, yo la imagen estaba, la había descartado en realidad, porque aparecía el otro delivery y hay una cuestión de mucho cuidado de la imagen como de ellos, de los trabajadores, porque pueden tener represalias de parte les pueden cerrar la aplicación, tener un tipo de problemas por aparecer. Entonces decimos, no vamos a usar ninguna otra imagen de otro trabajador, salvo Joaris, para tener cuidado, ¿no? Las personas que encontraba ocasionalmente en los lugares de trabajo no sabían si iban a quedarse acá o no, por más que te digan que sí en el momento que estaba todo bien con usarlo, decidimos que no. Pero el audio estaba divino, el audio que aparece al inicio, que es una conversación de ella con otro creo que es de Venezuela, el otro que aparece en el audio. Y era una charla de trabajo divertida, bien de compañeros de trabajo, así como de día a día. Y al final, eso fue como, pero al final de la edición del sonido. Que acá hace falta algo, ¿viste? Ahí va, acá falta algo. Acá falta algo que la muestra a ella como laburante, ¿viste? Que inicie con ella en su mundo laboral, pero sin mostrarla como es ella en el trato, en el trabajo con sus compañeros. Y ahí, bueno, vimos el audio con Daniela Farián, y eso es lo que aparece al inicio del audio y el off, que aparece mostrando los créditos iniciales. Sí, eso viene al final, y eso estaba descartado. O sea, eso es como un ejemplo, sí.
O sea que nunca terminás, No. no se sabe, claro, esto seguro no lo vamos a usar. Sí, y después sí. Bien. Sí. Sí, lo que sí, siempre un cuidado con las personas. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ordenás el material? ¿Vos vas, a medida que filmás, vas mirando, vas llevando como una planilla, volvés a mirar como al final, es Guillermo que ve todo, lo ven juntos todo, esas 100 horas? No. Ahí yo no miro mucho, salvo que piense que haya tenido algún problema técnico en el momento. Ahí sí miro, repaso, como para saber si hay algo que está perdido por completo. Pero no, luego después desgrabo todo. Yo desgrabo y desgrabo las 100 horas con diálogo. Acá, sí, fulana, sí, no no es exacto, pero sí. Sí, eso es. O sea, vas llevando planilla de todo. Planilla Excel, sí, con minutaje, clip, minutos y más o menos lo que va pasando en acciones y en diálogo, eso lo hago yo. Sí, una vez, capaz que lo miro otra vez las 100 horas y después elijo, ahí hice una selección para Guille de 10 horas, como para verla, eso sí lo vemos junto con Guille, esas 10 horas. Y esa degradación te la pasas a Guille 12 también. horas. No, la planilla se la paso, sí, Sí. como para tener, porque después vamos buscando cosas nuevas a partir de esas 10 horas. No sé, encontramos un día, una escena que está buena y ahí sí, ahí vamos y escarbamos en esa escena y tenemos la planilla como para que sea más fácil y más el trabajo, ¿no? Porque 100 horas de materiales expira. Después también hace 77 minutos, sí, y como para que sea más Ahora ágil. que lo Ahora que lo haces, haces, sí, ahora sabés la inteligencia Capaz que- artificial. para la próxima Sí, peli. sí. Pero yo hago una selección de 10 horas como para no matar a Guille y que sea más ágil, ¿no? También te vas cansando, ¿no? Te vas cansando del material. A partir de eso, ¿hiciste un trabajo de guión o de tratamiento? Anterior, Digamos, después a todo esto sumado a estas planillas y eso, sí, como con Guille, que es el editor, ¿no? sí. ¿Pensaste, armaste No. una idea, un tratamiento? No, eso no. No, eso es lo que está buenísimo de trabajar con Guille. Bueno, trabajemos a partir del material que hay, sí, que como que la película salga de ahí, no tanto de mis intenciones, porque también uno se enamora a veces de clips y cosas y que después no funcionan bien en la película, entonces está ahí. Como tratar de darle la mayor libertad a Guille, que es un talento. La idea era eso, que él aportara su visión desde ahí. Sí, creo que pasa un poco a partir del momento que aparece Joaris y el proyecto sigue trabajando en su financiación, Sí. como de volver a los documentos de presentación de la película. Eso sí. Bueno, ahora Sí. el personaje se llama Joaris, ahora el personaje está buscando, Sí. o uno de estos 3 personajes, porque en el momento está buscando traer a su hija, no sé. Ahí sí hay como un trabajo de volver un poco a partir de lo que la realidad Sí. le está dando a Sí. ciertos documentos. Sí, No tanto por lo artístico, sino por lo financiero, que lo Sí, pensamos sí. tener como sí, eso sí. más redondos, más Sí. entonces reescribimos el tratamiento en función de, bueno, ya hay un personaje que está en esta situación. Para eso sí, pero no para darle directrices a Guille. Claro, no, Sí. sino más bien para una cuestión productiva de tener Sí, un a mí tratamiento. también igual sirve siempre a escribir a partir de lo que uno ya vio y ya tiene hecho, pero me sirve a mí, no. La idea siempre es para mí con quien hace montaje que trabaje con lo que tiene, ¿no? Con lo que vos pensás que tenés. Pero sí que de hecho, si vos ves la carpeta del proyecto, va evolucionando con la filmación en eso. Son 3 personajes de nombres ficticios, una está llamada Rivera, que después eran 2 personajes y uno ya no tenía nombre ficticio, no tenía el nombre Joaris, no sé qué. Y ya las últimas presentaciones, bueno, era hasta el corte, ¿no? Presentando el modelo Filma, que es el fondo de postproducción, ya es un personaje y cambia la sinopsis, porque la sinopsis seguimos la trayectoria de 3 mujeres migrantes, bueno, se llama la trayectoria de esta mujer que le pasa a esta cosa. Entonces sí que ahí, Claro. sí que ahí hay como un trabajo de
ir reescribiendo a partir de lo que la realidad y la intuición te va llevando. Bueno, voy eligiendo estas cosas, ¿no? Ahí sí hay ese trabajo de reescritura, digamos. Sí, es que a mí como que estoy guión y me dedico a escribir y siempre los amigos me preguntan cómo se escriben los guiones de los documentales y yo no lo sé hacer. Hay una forma, sí. alguien en algún momento me explicó, pero a mí nunca me nació como si voy a hacer un documental como escribir, o sea, sí lo de las planillas y siento que es como súper complejo, pero justamente eso es lo que vas editando mientras vas escribiendo, mientras vas editando y... Sí, depende de la etapa también. Hay un momento que es mucha imaginación tuya y que vos te imagines lo que va a ser la película. Entonces ahí vas escribiendo lo que vos pensás que va a ser la película. Que eso cambia. Eso es una obra de ficción, claro. claro. Es una obra de ficción. Claro. Sí. Pero es eso, es escribir, o sea, imaginarte la película y escribirlo, ¿no? Sí, no es un guión con diálogo, ¿no? Pero sí es escribir la película, escena a escena, escribir. Escena 1, escena 2, escena 3. Sí, me pareció claro. Sí, eso sí. Claro, incluso hay como Mucha cosas que se ficción. van perdiendo, yo no sé, estoy intentando recordar, pero me acuerdo que en un inicio había una presencia de los trámites, lo burocrático, lo estatal, como una presencia fuerte de ¿no? esa entelequia que es los estados, los gobiernos, las regulaciones, ¿no? Entonces ella haciendo el trámite de esto, haciendo el trámite de otro, la vemos chiquita, un edificio grande, ¿no? Sí, Como la maternidad tenía mucho menos presencia. Claro, por ejemplo, la maternidad no era un elemento en esas primeras versiones. Sí. Y Yo no soy después- madre, aparte, entonces era como algo a mí al principio no me llamaba tanto la atención, pero después, claro, con su vida real me preguntaba, es esto. Claro. Sí. Es la historia de una madre. Hoy incluso presentamos la película así, la historia de una madre Sí, atravesada por la Una migración madre. y el trabajo, no sé qué, pero es la historia, sí. y es eso, el Sí. vínculo. Y eso, Es lo que eso retrata la no estaba, eso no no estaba. había nada quiero. No. Entonces, sí que vivís ese proceso de ir. Pero sí, las primeras versiones muchas veces son temas que te interesan y ideas, ¿no? Y tratar de escribir algo que ha inspirado a él y que va. Sí, o tratar de escribir para. Sí. Pensar en quién lo va a leer.